A continuación, os voy a presentar a una persona. Le he preguntado a Sergio Palacios, ¿cómo quieres que te presente? He dicho, di que soy impresentable. Un aplauso para él. Buenos días, gracias. Quiero dedicar la charla a Camarón de la Isla y a Kiko Veneno. Voy a dejar pasar un rato porque me gusta trabajar bajo presión. Si veis que no me da tiempo y que me echan, no estoy dispuesto a dar la charla ahí fuera cuando queráis. Salís y yo sigo. Bueno, voy a hablar de cosas muy serias pero también muy sencillas, porque la ciencia es muy sencilla en el fondo. Y hay gente que confunde divulgar con contar cosas demasiado complejas y al alcance de poca gente. Hoy quiero reivindicar la sencillez en la ciencia y la sencillez en la divulgación. Y veréis que de cosas muy simples que todos deberíais conocer, tengáis la edad que tengáis y con los mínimos estudios que tengáis, o si no, debería ser obligatorio bajo pena de muerte. El 23 de julio de 1983, el vuelo 143 de Air Canada partió del aeropuerto de Montreal, con destino a Edmonton. A bordo iban 61 pasajeros, más la tripulación, formada por el piloto Robert Pearson y el copiloto Maurice Quintal. Cuando iban más o menos a la mitad del trayecto y se encontraban a 12.000 metros de altura, se encontraron con que las alarmas comenzaron a sonar diciendo que no había combustible en el depósito izquierdo del avión. Decidieron cambiar su rumbo y dirigirse a Winnipeg, el aeropuerto más cercano. Llamaron a la torre de control, avisaron y dijeron que les prepararan el aterrizaje de emergencia. A continuación, no había pasado un minuto cuando se dieron cuenta que el depósito derecho ocurría exactamente lo mismo. Se quedaron sin energía hidráulica, se quedaron prácticamente sin combustible. El avión, un Boeing 767, en aquella época muy nuevo, de los más modernos de la flota de Boeing, un avión tremendamente computerizado y automatizado, con todos los sistemas electrónicos, se quedó prácticamente sin energía hidráulica y eléctrica. El depósito, obviamente, señalaba que allí no había combustible para llegar a donde querían. ¿Qué decidieron? Pues desviarse hacia Winnipeg, como os había dicho. Vieron que, como había fallado tanto el depósito izquierdo como el derecho, no les daba tiempo. Entonces, a Maurice Quintal, el copiloto, se le vino una idea genial a la cabeza, de pura casualidad. Durante el trayecto, se acordó que existía un pequeño aeropuerto, una antigua base militar de la Real Fuerza Aérea Canadiense, donde él había trabajado años antes. Era una pista muy pequeña y sin servicio de emergencia, pero era la única solución que tenían. Decidieron dirigirse hacia allí, con una sorpresa adicional, que es que cuando vieron que se acercaban iban a demasiada velocidad, intentaron desplegar los trenes de aterrizaje trasero y delantero con el propio efecto de la gravedad, porque el sistema hidráulico no funcionaba. El tren delantero derecho se desplegó parcialmente, con lo cual, imaginaos dónde tenían ya las gónadas. Entonces, ¿qué pasó? Que como no había otra solución, decidieron acercarse hacia allí. Dijeron, o esto o la muerte directa, con 61 personas a bordo. El piloto, Robert Pearson, tenía experiencia como piloto, cuando era joven, de planeadores. Como se acercaban a tantísima velocidad, intentaron hacer un giro de 360 grados para rodear y poder entrar con la velocidad adecuada en la pista de aterrizaje. No pudieron, porque como tenían fallos de todo tipo a bordo de la cabina, no fueron capaces. Intentó entonces hacer maniobras típicas de cuando él era piloto de planeadores. Es decir, empezó a ladear el avión e intentar frenarla. No sé si os hacéis idea de lo que es hacer eso con un Boeing 767 sin combustible. No es una cosa fácil. Bueno, la castaña era inevitable. Consiguieron frenar, consiguieron entrar a una velocidad bastante adecuada
y consiguieron aterrizar dando unos pequeños botes. Sorpresa, cuando llegaron a la pista se encontraron que ya no era una antigua base militar. Estaba ocupada por excursionistas, era sábado, que hacían carreras de coches y estaban acompañados de sus familias en un día de fiesta. Por la pista había corriendo niños en bicicleta. Imaginaos el careto de los niños al ver semejante Boeing 767 acercándose a toda hostia hacia donde ellos estaban con la bicicleta. Los papás de jiji, de jaja, comiéndose la hamburguesa. Los pilotos mirando por las ventanillas del avión y viendo a la gente de jiji y de jaja comiendo hamburguesas y diciendo, vaya hostia que me voy a dar, me voy a llevar a los niños por delante y esto va a ser un desastre. Por el medio de la pista había un guardarraíl que separaba las dos pistas de carreras, de ida y de vuelta. Menos mal que no había coches haciendo carreras en ese momento, porque lo que se le ocurrió al piloto, además de que la gravedad le desplegara el tren de aterrizaje, el rozamiento haciendo bambolearse el avión de lado a lado, efecto planeador, más el guardarraíl, porque en cuanto tocó la pista el avión, el tren de aterrizaje delantero colapsó, el morro bajó y comenzó a deslizar por la pista, recalentándose. Dos ruedas reventaron con el pedal del freno del piloto, que no sabía ya si sacarlo por delante o ponerse un zapato de la talla 54. Y entonces, al final, consiguieron detenerlo. Pero no sin antes el piloto acudir a un concepto también elemental de la física, que era voy a hacer rozar el morro del avión contra el guardarraíl para que haga de freno. Gracias a eso consiguieron sobrevivir todos, absolutamente todos, con unos conocimientos de física elementales. Esta es una foto del propio Robert Pearson, el piloto de la nave después del incidente. Fijaos, el avión está totalmente inclinado, se desplegaron los flotadores neumáticos y la gente salió sana y salva, salvo un pequeño detalle que os voy a contar, pero todos con vida. Cuando se investigó el caso, la culpa era del cabrón del gasolinero. ¿Qué había hecho el gasolinero? Bueno, en el aeropuerto de Montreal se vio que en el depósito del Boeing 767 había poco menos de 8.000 litros. Los gasolineros trabajaban en litros, los pilotos en kilogramos, porque el peso es muy importante para los aviones. ¿Qué hizo este tío? Dice, yo como trabajo en litros voy a pasar esos litros a kilos, luego los kilos, resto de los que tengo que meter, que necesitaba 22.300 kilos de combustible el avión, y luego lo volvió a convertir a litros. O sea, se hizo la picha un lío con los litros y los kilos. Eso es tan fácil como utilizar el concepto de densidad. Hay que ser melón para no saber pasar de kilos a litros. Esto lo hace un niño de primaria y algunos de mis alumnos universitarios. La ciencia, la física, no es solo esto. Hay gente que piensa que es esto, y no. Esas ecuaciones dan valores numéricos de cosas que uno puede calcular o puede medir en un laboratorio. Y salen números, pero esos números llevan una cosa muy importante, llevan unidades. Las unidades del sistema internacional de unidades, el kilogramo, el metro, el segundo, el Kelvin, el Newton, etcétera. Unidades que todos deberíais saber desde vuestra época de secundaria y que no sabéis. La culpa es de vuestros profesores. La culpa es vuestra por necios. Este es el puto sistema internacional de unidades. Empollároslo de una puta vez. Es muy importante, os puede salvar la vida. ¿Sabéis dónde estuvo la metedura de pata del gasolinero? No fue en pasar de litros a kilos, de kilos a litros, de litros a kilos, y su puta madre. Es que en lugar de utilizar kilos, utilizó libras. Sistema anglosajón de unidades. En aquella época, en el año 83, estaban intentando cambiar a los sistemas internacionales de unidades en las líneas aéreas canadienses. Estaban adaptándose, no se adaptaron. El gasolinero hizo el cálculo, lo hizo mal, el piloto lo revisó y la cagó también, usó libras. La culpa también fue del piloto, de los profesores, del piloto, de los alumnos, es culpa de todo Dios. Luego, además, no tenían ni puta idea, porque esto es un puto plano inclinado. El que he enseñado toda la puta vida en clase. El único daño que tuvieron los pasajeros fue al caerse, porque al estar inclinado el avión...
Callar, que no da tiempo. Al estar inclinado el avión, aquí quedaba un hueco. Si hubieran sabido educación secundaria, la velocidad en un plano de 4 metros al llegar aquí es de 21 kilómetros por hora. Ese fue el daño que se hicieron. ¿Vale? No aprendimos la lección. El Mars Climate Orbiter en el 99 se la pegó también por lo mismo. No pidáis una hamburguesa de cuarto de kilo, pedirlo de cuarto de libra o al revés. ¿Vale? La culpa es de los ingleses. Con el Brexit va a ser peor.